Hola, hola, hola. No había notado tu presencia. Yo, aquí, leyendo un rato, tú sabes, para relajar la mente. Ya veo. Estás enojado. Estás enojado porque no hemos puesto nada de literatura española en el anterior video. Bueno, tienes razón, no pusimos al Quijote. ¿Eres fan del Quijote? No pusimos al Quijote, a Federico García Lorca, no pusimos a Quevedo, no pusimos a Góngora. Y tú, eres fan de la literatura peruana. Supongo que te gusta el Flaco Ribeiro. Es cierto, tampoco lo pusimos al Flaco Ribeiro. No mencionamos nada acerca de Mario Vargas Llosa, tampoco a José María Arguedas. Entonces, tengo una buena noticia, porque este video es para ustedes. En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lance en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la casa. Es pues de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballerías, con tanta afición y gusto, que olvidó de todo punto el ejercicio de la casa, y aún la administración de su hacienda. Y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto, que vendió muchas hanegas de tierra, de sembradura para comprar libros de caballerías en que leer, y así llevó a su casa todos cuantos pudo haber de ellos. Hola, ya que nos pidieron tanto este video, primero tenemos que hacer un pequeño grupo de aclaraciones. Y cómo no, si nos ayudarán a comprender tanto los temas como el contexto histórico en que se desarrollan estas corrientes y los autores que escriben durante estos periodos. Cuando hablamos de literatura española, es importante precisar algo. España, como tal, no existía desde siempre. El país de España es producto de un proceso evolutivo de los distintos reinos que habitaban la península ibérica. Aunque existen diversas teorías, una de las más aceptadas es la que afirma que se puede hablar de España como país a partir del matrimonio de los reyes católicos, Isabel, del Reino de Castilla, y Fernando del Reino de Aragón. De igual manera, podemos saber que hablamos de Perú a partir de cierto punto en la historia. A partir de la conquista se empieza a gestar esta idea de unidad bajo el nombre que ya conocemos, ya que en la época incaica se hablaba de Tahuantinsuyo. Bajo estas precisiones, ya podemos empezar. En uno de los videos anteriores habíamos mencionado la importancia de los cantares de gesta durante la época medieval, y dijimos, no sin razón, que el más importante de todos ellos es el Cantar del Mío Cid. El Cid, cuyo nombre verdadero es Rodrigo Díaz de Vivar, fue un caballero castellano cuyas aventuras fueron cantadas por los juglares, en forma de épica poética. Este poema, que consta de 3.735 versos y está dividido en 3 cantares, cuenta la historia de redención de este valeroso caballero, quien, en busca de recuperar su honor tras una falsa acusación de robo, ofrece al rey la conquista de Valencia para ser perdonado. Más adelante, ya en la Edad Moderna, tenemos como grandes representantes a novelas como El Lazarillo de Tormes, que aunque no conocemos su autor, es reconocida como la primera gran novela picaresca, género que será cultivado durante el siglo siguiente,
y especialmente en España. Y La Celestina, atribuida a Fernando de Rojas, una tragicomedia que combina elementos de la novela y el drama para lograr un estilo innovador. Mientras tanto, en Perú, a partir de 1542, el virreinato estaba ya instalado y empiezan a sonar las primeras voces nacidas en el nuevo continente. En este periodo es fundamental conocer a Gómez Juárez de Figueroa, apodado con el nombre Inca Garcilaso de la Vega, el primer mestizo biológico y espiritual de América, quien escribe los comentarios reales de los incas. Vale, todo bien, pero ¿cuándo aparece Cervantes, Lope de Vega y Calderón de la Barca? Calma, ya llegamos al siglo XVII. ¿Y por qué es tan importante este siglo? Porque es el siglo de oro de las letras españolas. Un gran conjunto de movimientos enmarcados en un solo gran periodo, el barroco. En efecto, Carlos, tanto narrativa como poesía y teatro alcanzan su punto más alto en la producción española, con una progresiva complejidad de los recursos estilísticos y una temática un poco más aterrizada y realista. Los géneros se combinan, la producción es vasta y compleja, y los autores también son muchos. Así que para estudiarlos mejor, los clasificaremos por géneros. Dentro del género narrativo hay mucho de qué hablar. Se consolida la novela picaresca con Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán y La vida del buscón de Francisco de Quevedo. Pero el más aclamado, tanto en su época como a lo largo de la historia, es Miguel de Cervantes Saavedra. Cervantes, que tiene obras narrativas como las novelas ejemplares y dramáticas como sus entremeses, obras teatrales cómicas de un acto, representa la cumbre de las letras hispanas con su novela El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, publicada en 2 partes, la primera en 1605 y la segunda en 1615. Cervantes cuenta las aventuras de un hidalgo pobre en un lugar de La Mancha, que enloquece leyendo libros de caballerías, al punto de creerse un caballero medieval. Don Quijote, con su escudero Sancho Panza y su caballo Rocinante, pasan muchas aventuras y desaventuras. Con esta novela, Cervantes satiriza el género caballeresco y es considerada el mejor trabajo literario jamás escrito. Tenemos durante este periodo uno de los enfrentamientos literarios más grandes de la historia de la literatura, entre 2 titanes, Luis de Góngora y Argote y Francisco de Quevedo. Esta batalla también representa una lucha entre movimientos: el culteranismo de Góngora, con una poesía cargada de recursos estilísticos y cultismos, y el conceptismo de Quevedo, que busca concentrar el mayor significado en las mejores palabras posibles. Ambos, como paladines de uno y otro estilo, se dedicaron muchos versos. Y en especial Don Quevedo a Góngora, que escribe un poema burlándose de cierta parte de su cuerpo. En el género dramático encontramos nombres notables, como Lope de Vega, con su obra Fuente Ovejuna, un drama sobre la lucha contra los atropellos del poder; Tirso de Molina, que introduce al personaje de Don Juan en El burlador de Sevilla; y por último, Calderón de la Barca con La vida es sueño, la historia del príncipe Segismundo, que también tiene uno de los versos más repetidos y conocidos de la literatura española. ¿Qué es la vida un frenesí? ¿Qué es la vida una ilusión? Una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. Ya en el siglo XVIII, es decir, en el pleno siglo de las luces, España entra a una etapa de afranceamiento, debido al cambio de Casa Real de Austria por los Borbones. Asimismo, este proceso conlleva una serie de reformas políticas denominadas reformas borbónicas. Dentro de este proceso de asimilamiento a lo francés, la literatura española imita las tendencias del neoclasicismo, es decir,
Privilegia la función didáctica y la imitación de las formas clásicas de lo literario. Tenemos aquí a Leandro Fernández de Moratín, con obras teatrales como El Cid de las Niñas, y a Tomás de Iriarte con sus fábulas literarias. Pero aquí, sin duda, lo interesante empieza a gestarse en Perú. Los primeros movimientos independentistas y reformistas con respecto al yugo español. Destacan aquí los redactores del Mercurio peruano, Hipólito Unanue, Toribio Rodríguez de Mendoza, José Quijano y Carrillo, entre otros. Como representante lírico tenemos al poeta arequipeño Mariano Melgar, que combina los aspectos cultos de la poesía con las canciones indígenas denominadas yarabíes. Él se une a la lucha independentista y muere fusilado en 1814. Actualmente es considerado el precursor de la literatura romántica en América Latina. No nació la mujer para querida, por esquiva, por falsa y por mudable, y porque es bella, débil, miserable, no nació para ser aborrecida. No nació para verse sometida, porque tiene carácter indomable, y pues prudencia en ella nunca es dable, no nació para ser obedecida. Porque es flaca no puede ser soltera, porque es infiel no puede ser casada. Por mudable no es fácil que bien quiera. Si no es, pues, para amar o ser amada, sola o casada, súbdita o primera, la mujer no ha nacido para nada. España vive un breve pero intenso realismo, siendo a su vez algo complejo de comprenderlo. Esto debido a las contradicciones entre las ideas revolucionarias y el deseo de regreso a su tradición católica monárquica. Aquí tenemos al poeta José de Espronceda, considerado el punto más alto en la poesía romántica española. También escribiría novela histórica, con Sancho Saldaña o El Castellano de Cuéllar. Cabe resaltar también al poeta Gustavo Adolfo Bécquer, con sus rimas, un conjunto de bellos poemas que hablan sobre el amor, la muerte y las pasiones del alma, y sus leyendas, con temática fantástica, que también tienen un fuerte componente histórico. Bécquer escribió una etapa tardía del romanticismo, cuando estaba ya asentándose las bases del movimiento realista, pero su obra, por sus temáticas, pueden aún clasificarse dentro de este movimiento. En el Perú, los primeros años de la República serán bastante conflictivos, debido a la gran cantidad de caudillos que intentarán hacerse con el poder. La literatura romántica europea asimismo llega tardíamente, a mediados del siglo XIX. Sin embargo, el romanticismo peruano resalta también con sentimentalismo ese sentimiento de nación y, por supuesto, el sentimiento del amor. Así, tenemos aquí a Ricardo Palma, con sus Tradiciones peruanas, un conjunto de relatos cortos de ficción histórica, con un valor literario enorme, tratando de emular diversos episodios de la historia de Perú. Son en total 439 tradiciones ambientadas en el virreinato, durante la emancipación o en la ya naciente República Peruana. No podemos dejar de lado al gran Carlos Augusto Salaverry, el mejor poeta lírico peruano del siglo XIX. En sus poemas se aprecia claramente el sentimiento del amor, como por ejemplo en su poemario Cartas a un ángel. Sin embargo, él también escribió poemas acerca de temas más profundos como la política o temas metafísicos como la muerte. El costumbrismo de España marca las primeras pautas de literatura realista. No obstante, el representante más grande de este movimiento en el país ibérico es Benito Pérez Galdós, con novelas como Marianela y Fortunata y Jacinta. En Perú el movimiento viene cargado con un gran acontecimiento histórico como es el fin de la Guerra del Pacífico. El descontento y la denuncia social serán claves para la aparición del ensayo político y del primer indigenismo. La primera escritora realista peruana fue Mercedes Cabello de Carbonera, con novelas como Blancasol y El Conspirador, con un alto contenido social e intención crítica. Tenemos también a la cusqueña Clorinda Mato de Turner, precursora del indigenismo, con su novela
Aves sin nido, que retrata los abusos de la clase política y religiosa. Presente está aquí el ensayista Manuel González Prada, con sus páginas libres o el libro Horas de Lucha, donde además de retratar al Perú desde múltiples ámbitos de la vida social, da cuenta de su mordaz crítica hacia la clase política del país, considerándolos responsables de la derrota en la guerra. Asimismo, también publicó diversos poemarios. Con ese panorama, el siglo XX llega de la mano del modernismo, el primer movimiento americano, en especial poético, con representantes como Rubén Darío, José Martí, teniendo gran resonancia en España en poetas como Juan Ramón Jiménez y Antonio Machado, y en Perú a José Santos Chocano. En el año 1927, un grupo de poetas españoles deciden reunirse bajo el motivo del tercer centenario de la muerte de Luis de Góngora y Argote. A ellos se les denominará la generación del 27. Dentro de los autores más representativos están, por ejemplo, Rafael Alberti o Pedro Salinas. Sin embargo, el nombre más llamativo de esta lista es el de Federico García Lorca. En el Perú, el vanguardismo ha tomado la escena literaria del momento. El poeta César Vallejo publica poemas como Los Heraldos Negros y Trilce, fuertemente innovadores en el lenguaje y con temas centrados en la angustia y en la condición humana. Son también conocidos Martín Adán con La Casa de Cartón y César Moro, perteneciente al surrealismo. Durante los años 30 y 40 en el Perú, el indigenismo tiene su cumbre literaria. Aquí es importante mencionar nombres como el de José María Arguedas, novelista, pero sobre todo un humanista con una vasta producción literaria y antropológica, con sus novelas como Todas las Sangres y Yaguarfiesta. Es también conocido Ciro Alegría, con La Serpiente de Oro y El Mundo es Ancho y Ajeno, y Enrique López Albújar, con sus cuentos andinos. Alrededor de los años 50, en España y Perú surgen dos movimientos que, aunque se identifiquen con el mismo nombre debido a la época, sus producciones son totalmente distintas. Sí, la denominada Generación del 50. En España, son llamados también los hijos de la Guerra Civil, y viven los años de la dictadura de Francisco Franco. Destacan entre ellos Francisco Umbral, Juan Marcé y el poeta Ángel Crespo. En Perú, por su parte, se vivía también un militarismo producto del golpe de estado del general Manuel Odría. Los autores empiezan a fijarse en la vida de la clase media migrante desde el campo a la ciudad y las peripecias que sufren. Tenemos aquí a Julio Ramón Ribeiro, con sus cuentos reunidos en La Palabra del Mudo, a la poetisa Blanca Varela y al poeta Alejandro Romualdo, sin olvidarnos del neoindigenista Manuel Escorza. Basta ya de agonía, no me importa la soledad, la angustia ni la nada. Estoy harto de escombros y de sombras. Quiero salir al sol, verle la cara al mundo y a la vida que me toca. Quiero salir al son de una campana que echa a volar olivos y palomas y ponerme después a ver qué pasa con tanto amor. Abrir una alborada de paz en paz con todos los mortales y penetre el amor en las entrañas del mundo y hágase la luz a mares. Déjense de sollozos y peleen para que los señores sean hombres. Tuérzale el llanto a la melancolía, llamen siempre a las cosas por sus nombres. Avívense la vida, dense prisa, esta es la realidad y esta es la hora de acabar de llorar mustios collados, campos de soledad. A otra cosa, basta ya de gemidos, no me importa la soledad de nadie, tengo ganas de ir por el sol y al aire de este mundo, abrir de paz en paz una esperanza. Los años 60 vienen cargados con un gran fenómeno editorial que, si bien se gestó en España, tiene como protagonistas autores latinoamericanos,
Como gran representante aquí tenemos al Premio Nobel de Literatura peruano Mario Vargas Llosa, que inaugura esta época con su novela La ciudad y los perros, publicada en el año 1963. No olvidarnos también de autores peruanos que se vieron repotenciados con este fenómeno, como Alfredo Bryce Echenique, con su novela Un mundo para Julius, Oswaldo Reynoso, con novelas como En octubre no hay milagros y Los inocentes, y el piurano Miguel Gutiérrez, con El viejo saurio se retira y La violencia del tiempo. Como en el video anterior mencionamos, la producción de letras hispanas de las últimas décadas es abundante y difícil de clasificar debido a lo variado de sus temáticas. En España tenemos a escritores como María Dueñas, Javier Marías, Marta Sanz y el recientemente fallecido Carlos Ruiz Zafón, siendo su novela La sombra del viento una de las más leídas del mundo, con 15 millones de ejemplares vendidos. Los últimos años nos han dado grandes escritores peruanos, como por ejemplo Mariana del Taus, Jeremías Gamboa o Santiago Roncagliolo. También es importante mencionar a la gran cantidad de autores radicados en Estados Unidos, como por ejemplo Francisco Ángeles, Jennifer Thorndike o Ulises González. Todos ellos activos, con ganas de seguir dándonos buena literatura.